Bueno, creo que estamos prácticamente todos, así que empezamos la clase de hoy. El tema que vamos a desarrollar hoy es combustibles y combustión. La semana pasada, cuando hicimos ese breve repaso sobre las disponibilidades de las fuentes de energía con que cuenta la humanidad para sostener su desarrollo y mantener su calidad de vida, vimos las distintas alternativas que hay y obviamente en todos los casos se trata en definitiva de buscar una fuente de calor, una fuente que a partir de algún proceso nos genere una fuente térmica caliente que nos permita transformar agua en vapor de agua y a partir de allí la generación de energía por el sistema convencional de turbinado de ese vapor en una turbina acoplada a un generador. Entonces, esta primera parte vamos a ver básicamente lo que son los combustibles, a qué llamamos combustibles, hay una breve clasificación, y cuáles son las características más destacadas y que tenemos que conocer de cada uno de esos combustibles para poder manipularlos y poder quemarlos eficientemente, tanto desde el punto de vista de disminuir la contaminación ambiental como desde la perspectiva de tratar de aprovechar el máximo el calor liberado por en ese proceso de generación de esa fuente caliente. Nosotros en términos generales llamamos combustible a aquellas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que en forma espontánea o inducida reaccionan con el oxígeno liberando una cierta cantidad de energía. Obviamente que esta definición está más focalizada con lo que llamamos los combustibles fósiles, que a partir de un proceso de oxidación liberan energía. Lo mismo pasa con la biomasa, lo mismo pasa con otras fuentes de energía, la radioactividad, que en definitiva a través de algún proceso se genera una transformación que libera energía que luego aprovechamos para generar vapor. No es el caso de las fuentes renovables, donde acá no hay un proceso de transformación, sino un aprovechamiento a través de el uso de determinados materiales que permiten esa transformación de calor en electricidad. Entonces, teniendo acotada la definición de combustibles a esas sustancias que de manera espontánea o inducida al reaccionar con el oxígeno liberan una cierta cantidad de energía, conviene de alguna manera recordar un poco cómo fue todo el proceso de aprovechamiento de la energía térmica, esta energía calorífica liberada a partir de la quema de un combustible. Como yo les decía la vez pasada, la biomasa, que hoy se constituye como un fenómeno de energías alternativas, el hombre la viene utilizando desde que descubrió el fuego. Es decir, desde que el hombre descubrió cómo quemar una rama de árbol, empezó a utilizar el fuego como fuente de calor. Los siglos XVIII y XIX son conocidos históricamente como la sociedad de los combustibles sólidos, porque con la revolución industrial empieza a hacerse intensivo el uso del carbón y del vapor, lo que obviamente trajo como consecuencia la primera revolución industrial. En el siglo XX pasamos de los combustibles sólidos a los combustibles líquidos, básicamente aquellos que se obtenían a partir de los procesos de refinamiento del petróleo y la utilización de esos combustibles líquidos en generación de energía eléctrica. Esperamos que el siglo XXI sea conocido como el de la sociedad de las energías renovables, es decir, esas sociedades que han utilizado
tecnologías que usan el sol y el viento para generar energía eléctrica. Obviamente, cuando uno repasa siglo XVIII, siglo XIX, combustibles sólidos, quema de carbón, liberación de mucho dióxido de carbono al ambiente. Siglo XX el proceso sigue siendo exactamente el mismo. Obviamente las consecuencias de ese uso intensivo de los combustibles derivados de los fósiles ha traído como consecuencia la situación de alta contaminación y de perjuicios ambientales en el mundo. Entonces, en el medio aparece el gas natural como la energía puente ideal entre la sociedad actual y las energías renovables. Es decir, hay un proceso de transición donde estamos pasando de las energías provenientes de combustibles líquidos a las energías renovables. El combustible que más se adapta para ese proceso de transición es el gas, que afortunadamente, digamos, ha tenido un desarrollo bastante importante en estos últimos 50 años, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, y mucho de lo que utilizaba, por ejemplo, carbón o petróleo, ha pasado a utilizar gas, disminuyendo al menos los contenidos y los aportes de ceniza al medio ambiente, siendo ya un paso a favor de la lucha del cambio, con la lucha contra el cambio climático. Así que esto a modo de ubicarnos en la secuencia histórica de cómo fue la utilización de este tipo de combustibles por parte de la humanidad. Eh, la clasificación que habitualmente se conoce para los distintos tipos de combustible es esta que está presentada en esta diapositiva. El grupo 1, que corresponde a los combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón. El grupo 2, los combustibles vegetales, que corresponde a las maderas, las cascarillas, el bagazo, y en general están incluidos todos aquellos residuos orgánicos sólidos provenientes de industrias extractivas vegetales. Es decir, qué sé yo, el caso del girasol, por ejemplo, donde se produce aceite de girasol, la torta también es un material combustionable y que aporta una cierta cantidad de kilocalorías al momento de ser oxidado en un proceso de quema en un hogar. Así que, bueno, en el tema combustibles vegetales hay un sinnúmero de subproductos de la industria, particularmente de la industria extractiva vegetal, que son utilizados como fuente de calor. El grupo 3 es el grupo de los combustibles radioactivos, donde, como mencionamos el otro día, hay básicamente dos tipos. El uranio natural, Argentina tiene hecho un desarrollo importante para su utilización en reactores naturales, en reactores nucleares con uranio natural como combustible, mientras que los países desarrollados se han inclinado más por lo que es la utilización del uranio enriquecido, que ha traído también como un camino paralelo el desarrollo de tecnologías militares de utilización de ese combustible. Y un cuarto grupo, que es el de los combustibles derivados, que engloban al carbón de leña, al gas de gasógeno, al gas de coque y al petróleo artificial. Obviamente, si uno mira un poco todo esto, y nos referimos a la matriz energética tanto del mundo como de Argentina, nos damos cuenta que la participación de cada uno de estos tipos de combustibles en esa matriz energética tiene mucho que ver no solo con el costo operativo, sino fundamentalmente con el costo de instalación
que puede llegar a tener una central que permite aprovechar este tipo de combustible. En el caso particular de los combustibles vegetales, las industrias extractivas vegetales ya tienen, eh, obviamente como parte de su costo incorporada, el desarrollo de calderas para utilizar este tipo de materiales porque les significa un ahorro importante en materia de costo de energía para el funcionamiento de su planta. Pero en los otros casos, el ritual de la evaluación del proyecto pasa mucho por la determinación del costo de provisión, el costo del equipamiento y también el costo del mantenimiento. En algunos casos no hay opciones y se avanza directamente con la instalación de cierto tipo de centrales. El caso, por ejemplo, de las centrales nucleares, pongamos por caso Japón. Japón tiene tan poca extensión territorial que necesita ir hacia fuentes de energías concentradas, que les permitan a ellos poder desarrollar eh, sistemas de provisión de energía eléctrica que satisfagan su demanda en espacios relativamente pequeños, porque no tienen para dónde expandirse. No es el caso, por ejemplo, de Argentina, que Argentina, dada la extensión territorial que tiene, podría pensar en dejar de utilizar un poco el petróleo, ya se está volcando mucho más al gas natural, el carbón prácticamente ha quedado inutilizado. Argentina desde hace varios años no utiliza carbón como fuente, como fuente energética para las centrales termoeléctricas. Quedan dos centrales de ese tipo que están en condiciones operativas de funcionamiento, el resto prácticamente ha sido discontinuado, ha sido reconvertido a gas natural. Y vuelvo a insistir que en la Argentina prácticamente las industrias son las que tienen sistemas para quema de combustibles vegetales. ¿Cuáles son los tipos dentro de lo que son los combustibles fósiles, los más conocidos o los más utilizados? Por un lado, están los combustibles naturales, dentro de los combustibles fósiles naturales, el gas y el carbón. Esto significa, naturales significa que directamente se produce la extracción del combustible y su uso de manera directa sin ningún proceso de acondicionamiento intermedio. No hay un proceso industrial que, digamos, lo prepare para su uso en el lugar de consumo. Directamente va, salvo obviamente en el caso del carbón, la unificación de la granulometría, porque bueno, eso es un tema importante para poder quemar adecuadamente en las parrillas de los quemadores de las calderas a carbón. Después están los combustibles fósiles residuales, que es el caso del fuel oil, que es lo que queda en la base de la columna de destilación cuando se procesa el petróleo. Están los combustibles fósiles destilados, como el diesel oil. Obviamente esto tiene mucho que ver con el costo, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el fuel oil, al ser un residuo que queda en la columna, tiene un relativamente bajo costo. El diesel oil es, dentro de la columna de destilación, uno de los primeros subproductos que hay por su característica, digamos, de viscosidad y de peso. Y también se utiliza mucho las mezclas de estos dos combustibles en lo que se conoce como la mezcla 90-10 o 70-30. Esta mezcla tiene mucho que ver con el lugar de utilización. Mientras yo mayor cantidad de fuel oil le pongo al combustible, se hace más pesado, más denso, más compleja su manipulación y por sobre todas las cosas tiene un mayor riesgo de congelamiento, de cristalización y de endurecimiento, con lo cual en las zonas frías particularmente se utiliza más una mezcla 70-30 que tiene un 30% de proporción de diesel oil, lo que le da una textura y una
una condición de viscosidad que hace más fácilmente manipulable y menos riesgoso de congelamiento. Así que estos son los distintos tipos de combustibles fósiles que son de uso normal, natural, digamos, en la industria. En estos últimos 20 años ha habido un enorme vuelco de muchos de los sistemas de generación, tanto de generadoras como cogeneradoras en las plantas industriales, hacia el gas, porque obviamente es más limpio, es más fácil de manejar, es más fácil de controlar, la mezcla de aire-gas es mucho más fácil de realizar que con el caso del carbón, que una parrilla de carbón, digamos, tiene una complejidad operativa bastante alta y que por supuesto no siempre alcanza los niveles de eficiencia esperables. Entonces, ha habido una inversión importante en estos últimos 30 años, diría yo, en el sector de generación y en el sector industrial para ir pasando de combustibles líquidos o combustibles sólidos al gas. Afortunadamente, Argentina es un país que cuenta con muchos yacimientos gasíferos, con lo cual la provisión de gas está bastante bien garantizada al ritmo de consumo actual. ¿Cuáles son las características de los combustibles fósiles que nosotros necesitamos conocer a efecto de poder quemar adecuadamente este combustible? Porque en definitiva de eso se trata. Yo tomo el combustible, sea por red o sea por el medio de transporte que me llegue, lo tengo que acondicionar y lo tengo que quemar para liberar calor. Entonces, para yo poder tener un conocimiento acabado de cómo manipular ese proceso de quema del combustible, tengo que conocer algunas características de ese combustible. Entonces, en el caso de los combustibles fósiles, hay dos datos que son básicos, importantes de conocer, que son el poder calorífico. El poder calorífico sea superior o sea inferior. El poder calorífico superior tiene de alguna manera incorporado la vaporización del agua que se produce en el proceso de oxidación de los carbonos que tiene ese combustible. Con lo cual hay como un aporte adicional de combustible, por eso es que el poder calorífico superior es un valor cuantitativo un poco mayor que el que corresponde al poder calorífico inferior, que es donde no se tiene considerado ese aporte del calor de condensación del vapor producido en la oxidación de el hidrógeno y del vapor de agua o del agua que viene acompañando ese combustible. Estos datos son particularmente importantes porque nos permiten calcular junto con la composición química, que es la siguiente característica necesaria para poder efectuar los cálculos de provisión del aire necesario para garantizar una combustión completa. Obviamente, en presencia de una combustión incompleta, estamos en presencia de una combustión ineficiente en términos energéticos, estamos desperdiciando parte del combustible porque no se oxida adecuadamente. Entonces, conocer con exactitud la composición química y el poder calorífico nos permite saber cuánto de combustible tenemos que quemar para satisfacer una demanda determinada de energía de la planta industrial y cuánto de aire tenemos que proveer para poder garantizar que la combustión sea completa. Y esos dos datos son particularmente importantes a los efectos de la combustión de ese combustible. La viscosidad y el peso específico, lo mismo que el punto de escurrimiento, tienen que ver con la manipulación del combustible. Obviamente, mientras más viscoso, mientras mayor peso específico tiene, yo necesito mayor potencia de bombeo, necesito invertir más energía para poder mover ese combustible de un lado al otro. Y el punto de escurrimiento es un dato importante, especialmente cuando uno trabaja en zona fría, porque es el punto a partir del cual se produce, digamos, desde el combustible solidificado
a su proceso de licuación. Entonces, el punto de escurrimiento se define como la temperatura a la cual el combustible empieza a ser líquido. O dicho de otro modo, es cuando es esa temperatura a partir del cual el combustible también empieza a congelarse, visto desde el punto de vista del descenso de temperatura. Y esto es particularmente importante cuando uno trabaja en zonas frías, porque puede suceder que uno no tenga en cuenta ese dato del punto de escurrimiento, la temperatura ambiental sea inferior a ese punto de escurrimiento y yo tenga problemas de congelamiento del combustible en las cañerías, con lo cual tengo que tomar las previsiones para evitar ese tipo de inconvenientes que me van a impedir proveer adecuadamente con el combustible líquido a mis quemadores de las calderas o del equipo donde se produzca la combustión. El punto de inflamación tiene que ver con una cuestión de seguridad, al revés de lo que pasaba con el punto de escurrimiento. El punto de inflamación es el punto a partir del cual la mezcla de aire y vapores se produce, se torna explosiva. Es decir, hay una temperatura a partir de la cual se generan vapores combustibles que hacen que la mezcla con el aire ambiental se pueda volver explosiva. Entonces, este es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno trabaja en zonas de alta temperatura. ¿Por qué? Porque una temperatura de 50 grados ambiental y en un recipiente de almacenamiento de combustible puede llegar a tener 70, 80 grados, con lo cual es muy riesgoso si yo no tomo los recaudos de generar sistemas de ventilación y de enfriamiento de los tanques para que, digamos, riesgoso desde el punto de vista que puede producirse una explosión. El contenido de azufre tiene que ver básicamente con condiciones de seguridad intracaldera, pero del lado externo, o sea, del lado depende si yo tengo una caldera acuotubular o una caldera humotubular. Generalmente en la caldera acuotubular, la presencia de azufre en el lado del combustible puede llegar a generar dióxido o trióxido de azufre y con el agua que se genera como consecuencia de la combustión se produce ácido sulfúrico. Obviamente no le voy a contar que el ácido sulfúrico es altamente corrosivo y puede llegar a producir problemas de corrosión en los tubos desde el lado externo. Por eso es importante tener controlado el contenido de azufre del combustible, que en el caso particular de Argentina, ni los petróleos ni el gas tienen contenido de azufre, por lo cual, en términos generales, podemos decir que en Argentina tenemos un combustible que no entraña riesgo de oxidación o de ataque desde el lado de las cámaras de combustión. El contenido de cenizas tiene mucho que ver en el caso particular del carbón, de los combustibles sólidos, cómo dispongo yo la evacuación de esa ceniza que se produce en el hogar. Ustedes saben que la acumulación de ceniza en el hogar lleva al taponamiento de los canales de circulación del aire para la combustión. Por lo tanto, nos lleva a una combustión incompleta, nos lleva a un proceso de combustión ineficiente. Entonces, es importante saber, tener la información del contenido de ceniza que produce ese determinado combustible que yo voy a utilizar a efecto de prever cómo voy a hacer la evacuación de esa ceniza del hogar para evitar ese tipo de problemas. Y el contenido de humedad también es otro dato importante porque obviamente mientras más húmedo es el combustible, menos eficiente es desde el punto de vista energético el aprovechamiento del calor generado por ese proceso de combustión. Entonces tengo que tratar de sacarle la mayor cantidad de humedad posible al combustible antes de incorporarlo en la cámara de combustión. ¿Sí? Hay distintos métodos dependiendo del tipo de combustible, pero en general se trata de sacarlo antes, porque justamente puede llegar a generar un problema de
reducción de la disposición del calor generado en el proceso de combustión. Entonces, estos son los datos que sí o sí yo necesito tener para poder manipular, para poder garantizar seguridad, para poder evitar problemas de corrosión, para tener disposición adecuada de la ceniza en el hogar, para evitar pérdidas innecesarias de calor y, por supuesto, para saber cuánto y cómo tengo que quemar ese combustible. Sí, toda esta información es básica para poder avanzar en ese tipo de estudios. Este es un cuadrito que nos muestra, digamos, la evolución desde 1970 hasta el año 2015, cómo fue variando la participación. Fíjense ustedes que en el año 1970 el gas natural representaba, digamos, una cuota muy baja contra el petróleo, mientras que, fíjense que en el año 2015 prácticamente se invirtió la participación, es más importante la participación de el gas natural que del petróleo. Y esto obviamente tiene el sentido de tratar de aprovechar al máximo los yacimientos de gas natural que tiene Argentina. Así que bueno, esto nos muestra un poco esta suerte de cómo fue cambiando la participación de estas fuentes de energía fósiles en la matriz energética, particularmente en la Argentina. Acá tenemos también otro cuadro donde está puntualizado hasta el año 2016 cómo está distribuido el consumo de gas por tipo de usuario. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el rojo, que es el gas residencial, tiene prácticamente una curva de crecimiento constante que tiene que ver con fundamentalmente los desarrollos de viviendas en el país que se van incorporando eh, al consumo de gas natural residencial, la industria, el blanco, fíjense cómo va, las centrales eléctricas, fíjense cómo en el año 2006 tenían una participación relativamente más chica que la que tienen en el año 2016. Esto se ha profundizado, es más importante y aparece de alguna manera también como alternativa en esto. Eh, los nuevos desarrollos energéticos que han ido permitiendo que eh, centrales térmicas dejen de usar el gas natural y empiecen a volcarse al uso, en algunos casos, de las energías renovables. Para que tengamos bien en claro lo que es el poder calorífico, es la cantidad de calor que entrega un kilogramo o metro cúbico de combustible al oxidarse en forma completa, es decir, cuando pasa de carbono a dióxido de carbón a dióxido de carbono. Es decir, en ese proceso se libera una cantidad de energía que el poder calorífico expresa cuánto nos entrega en ese proceso, cada kilo o cada metro cúbico de combustible. Las dos formas de expresar el poder calorífico, lo habíamos dicho, el poder calorífico superior, el poder calorífico inferior. La diferencia entre una y otra está en que en el caso del poder calorífico superior se define suponiendo que todos los elementos de la combustión están tomados a 0 grados centígrados, es decir, ya con los gases de combustión tomados a la misma temperatura, con lo que hay un aporte adicional de el calor que aporta el vapor que se condensa a ese proceso de intercambio. El poder calorífico inferior, por otra parte, es
no considera que el vapor de agua no está condensado, es decir, está en estado gaseoso, por lo tanto no hay ese aporte adicional y solo se dispone de el calor que provee la quema del combustible. Acá tienen algunos datos, una tablita ejemplo de lo que son el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior, digamos la turba, el lignito, la hulla, la antracita, que son carbones minerales de existencia natural. Por el otro lado, lo que llamamos aglomerados de carbón, que es lo que usamos todos para hacer el asado, digamos, la briqueta. La briqueta es un aglomerado de carbón al que se le agrega aparte del poder calorífico propio del carbón, se le agrega el que provee la quema del almidón que se utiliza para producir, digamos, el aglomerado. El carbón de madera, cuánto tiene de poder calorífico inferior o superior, el coque de petróleo, que es un poco la torta final que queda en la columna de destilación. El tema de los combustibles líquidos, distintos tipos de combustibles, fíjense que la gasolina, el fuel oil, digamos que son los combustibles, el petróleo bruto, el queroseno, para que tengan, digamos, datos ilustrativos de lo que en términos de, esa tabla está hecha en términos de kilojoule por kilogramo, cuánto libera de energía cada uno de los tipos de combustible. El otro tipo, digamos, siguiendo la clasificación, los combustibles vegetales, básicamente tenemos dos, los naturales y los derivados. Los naturales son aquellos como la leña, que se sacan directamente de la naturaleza y se mandan directamente a quemar en el estado en que se encuentran. Mientras que los derivados son justamente aquellos que son subproductos de un proceso de industrialización de algún vegetal. Caso girasol, caso cáscara de maní, caso bagazo en el caso de la caña de azúcar. Es decir, todo eso son subproductos que tienen un contenido energético que se puede aprovechar quemándolos en una caldera de diseño específico, ¿no? No es que yo pueda quemar el combustible vegetal en cualquier caldera. ¿Cuáles son las características que yo tengo que conocer de los combustibles vegetales? Volvemos de nuevo para quemarlo y saber cuánto tenemos que quemar para satisfacer una determinada demanda, tenemos que conocer la composición química y su poder calorífico. Ambos datos son necesarios para desarrollar la estequiometría de la reacción de oxidación. Por otro lado, tenemos lo que se llama la densidad aparente. Cuando ustedes trabajan, y eso lo podemos ver fácilmente con el bagazo, el bagazo son un sinnúmero de partículas que ocupan un espacio determinado y ese espacio determinado va a ser mayor o menor en tanto y en cuanto yo comprima más o menos el bagazo. Entonces, esa compresión me da a mí una densidad aparente. Si yo lo comprimo mucho, va a tener una densidad aparente más alta, si lo comprimo menos, va a tener una densidad aparente más baja. ¿Para qué me sirve este dato? Para el transporte. Es decir, para yo saber cuánto me pesa el metro cúbico y saber para poder llevar una determinada cantidad qué tipo de transporte tengo que utilizar. La granulometría es un dato particularmente importante en este tipo de vegetales, particularmente en aquellos que son derivados de procesos que resultan en un producto no uniforme. Digamos, ¿cómo se produce el proceso de quema de una torta vegetal que entra a un hogar? Entra por una parte alta, se desplaza hacia abajo y en la medida en que se desplaza en el hogar hacia abajo se va quemando. Entonces, si yo tengo granulometrías diferentes, tengo tamaños de combustibles diferentes.
que no se van a quemar de manera uniforme si yo no tengo la precaución de poner el material del mismo tamaño en una misma carga. Entonces, esto es lo que me puede producir esta divergencia granulométrica, me puede llegar a producir problemas de taponamiento en las rejillas del quemador porque me va a quedar combustible sin quemar en la parte de abajo. Entonces, el dato de la granulometría es particularmente importante para determinar el punto de alimentación y desde ahí hasta abajo cuánto se consume de ese combustible que yo estoy introduciendo en la cámara de combustión. Las cenizas, como ya hemos dicho, importante conocerlas para poder determinar su método de evacuación y el contenido de humedad para minimizar las pérdidas de calor generado por la combustión para vaporizar la humedad que viene con el combustible. En el caso de los combustibles vegetales, el tema de la humedad es un dato no menor, porque como ustedes saben, los vegetales tienen una alta composición de agua dentro de su estructura molecular, con lo cual hay mucha agua que se desprende cuando se produce la quema de lo orgánico. Entonces, vuelvo a insistir, a veces es conveniente prever sistemas previos para el desecado del material, para que cuando entre el combustible al hogar ya tenga la menor carga de humedad posible para evitar que se apague, porque la humedad también, el exceso de humedad también tiende a generar un problema de apagado del hogar, y eso es todo un problema. Los otros combustibles que tenemos para mencionar son los radioactivos, que generalmente se utilizan solo en las centrales nucleares de fisión. Tres isótopos del uranio son los fisionables, el 235, el 233 y el plutonio 239. El uranio natural es un uranio que tiene muy bajo porcentaje de uranio 235, estamos hablando de un 0,7%, con lo cual, digamos, la manipulación sigue siendo igual compleja, porque los niveles de radioactividad tienen que ser absolutamente controlados. Cuando el combustible tiene más de ese porcentaje del 0,7%, ya se lo llama uranio enriquecido. Y para eso hay que someterlo a un proceso que permite obtener, por ejemplo, el plutonio. El uranio 233 y el plutonio no son naturales. Se obtienen cuando yo hago chocar un neutrón del torio 232 y se produce la absorción en el núcleo del uranio 233. En el núcleo del uranio 235. Entonces, esto generalmente es para uso y para conocimiento muy específico de quienes manejan centrales nucleares. Dentro de los consumos de los combustibles derivados, en términos relativos, carecen de importancia en el espectro energético porque tienen muy bajo nivel de utilización. El carbón de leña por ahí tiene alguna consideración especial, pero no porque cuantitativamente represente mucho. Puede que por el hecho de ser renovable genere algún tipo de atractivo en términos de su renovabilidad, pero no en términos del aporte que hace de dióxido de carbono al problema de la capa de ozono. Así que en términos generales es muy poco lo que se utiliza como combustibles derivados en los sistemas de generación de energía eléctrica. Acá tienen otra tablita que les permite tener eh, algunos datos de lo que son los poderes caloríficos, bagazo húmedo, bagazo seco. Fíjense ustedes entre el bagazo húmedo y el bagazo seco la diferencia de kilojoules que hay del poder calorífico, digamos, ¿no? Pero bueno, esto le va a dar una idea de lo que son dentro de los combustibles vegetales, por qué algunos se utilizan más y otros se utilizan menos. Bueno, no sé, hasta acá
¿Cómo vamos hasta acá, cómo vamos con lo que vamos viendo? ¿Está entendido? ¿No hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? Yo por ahora todo bien, profe. Yo también, profe. Bueno, ¿el resto todo ok? You are now unmuted. Todo bien por ahora, profe. ¿Cómo? Bueno, You are listo. now muted. Bueno, ahora vamos a ver lo que son el fenómeno de la combustión. Vemos el fenómeno de la combustión. ¿A qué llamamos combustión? La combustión es un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor que se producen entre dos elementos. El combustible, que puede ser sólido, carbón, madera, líquido, gasóleo, fuel oil, petróleo, etc., o un gas, que puede ser gas natural, gas propano o cualquier otro tipo de gas combustible. Y el comburente, que básicamente es el oxígeno provisto por el aire. Entonces, el contacto entre el combustible y el comburente genera un proceso de oxidación que necesariamente en su inicio tiene que ser inducido por algún fenómeno particular, y a partir de allí tienen que darse una serie de condiciones para que ese proceso de combustión se autosostenga. La combustión distingue, digamos, dos tipos de combustión: lo que se llama la combustión rápida y lo que se llama la combustión lenta. La combustión rápida es la que habitualmente busca aprovechar el cambio de volumen que se produce desde el combustible hacia los gases de combustión. Es decir, lo que busca es aprovechar esa, diría, expansión volumétrica que se produce para tratar de generar un movimiento. Mientras que la combustión lenta lo que tratan es de aprovechar el calor, trata de hacerlo controladamente, trata de hacerlo con presencia de una llama que, insisto, lo que busca es básicamente aprovechar el calor. En el caso de la combustión rápida, el calor es un problema porque me genera calentamiento en las piezas que intervienen en ese proceso de combustión rápida. Porque lo que yo busco es, lo ideal sería encontrar un proceso de combustión frío que me genere un cambio de volumen, pero que no me genere calor. Por eso piensen ustedes en los motores de combustión interna de los autos, por qué usan el radiador, y por qué cuando ustedes se quedan sin agua el motor se funde, porque las temperaturas se disparan. Es decir, el calor termina siendo un problema en el proceso de combustión de oxidación rápida. Mientras que en el caso de la oxidación lenta, lo que termina siendo un problema es el cambio de volumen. ¿Por qué? Porque necesito desarrollar equipamiento que me permita evacuar el enorme volumen de gases que se produce, pero me interesa aprovechar el calor. Entonces, genero dentro del equipamiento espacios que me permitan absorber ese calor liberado y trato de evacuar los gases a través de alguno de los métodos que me permite, digamos, sacar esos gases de combustión al exterior. Entonces, para que una combustión tenga lugar, pues, tienen que coexistir básicamente los tres factores: el combustible, el comburente y la energía de activación o el proceso de disparo, digamos, es el iniciador de la combustión. Luego, el proceso se tiene que autosostener.
La combustión se clasifica desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la velocidad, se llama combustión lenta o combustión externa, y la combustión rápida o combustión interna. Es la diferencia cuando yo quemo un combustible en un hogar para aprovechar calor a cuando genero una explosión en un equipo cerrado para aprovechar el cambio de volumen. Y desde el punto de vista del aprovechamiento, básicamente hay dos tipos de combustión. La combustión completa, donde yo logro que el 100% del material oxidable se me transforme en dióxido de carbono. Eso es una combustión completa y una combustión eficiente. Mientras que una combustión incompleta es cuando me quedan residuos oxidables sin oxidar, con lo cual estoy desperdiciando capacidad energética y por ende estoy mal quemando combustible en una combustión ineficiente. Entonces, esta es la clasificación de los distintos tipos de procesos de combustión que hay. ¿Y de dónde sacamos el comburente? El comburente obviamente es el aire, es el oxígeno que está contenido en el aire. Entonces, esto que tienen acá ustedes es una descripción de la composición volumétrica y la composición en peso del aire. Obviamente, a los efectos de un cálculo ingenieril, lo que se toma en cuenta básicamente es el oxígeno, el nitrógeno y también de alguna manera la humedad. Porque, insisto, cuando ustedes meten a una combustión un aire excesivamente húmedo, se produce una pérdida del calor generado en la combustión. Pero en principio, estos son los datos que pueden llegar a servir para hacer un cálculo de combustión de cualquier tipo de combustible. ¿Qué es en definitiva la, la combustión? Es un proceso, una ecuación química donde yo tengo carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, para yo determinar ese oxígeno, que no es único, hay básicamente 4 tipos de oxígeno. Está, por un lado, el oxígeno estequiométrico, es decir, yo conociendo la composición química de carbono que tiene mi combustible, para pasarlo a dióxido de carbono, determino cuánto de oxígeno necesito en función de ese contenido de carbono que tiene mi combustible. Es el que se conoce como el oxígeno estequiométrico. Es decir, el oxígeno que resulta de la reacción de la ecuación estequiométrica de oxidación del carbono más oxígeno igual a dióxido de carbono. Ahora, ese oxígeno está contenido en el aire. Para yo aproximarme al aire real, tengo que partir primero de suponer que el aire está seco. Por lo tanto, estos números que veíamos antes, esto es el contenido de un aire seco. La composición en volumen y en peso de un aire seco es esta, que está representada acá. Pero la realidad es que el aire no está seco, el aire está como está en el ambiente. Entonces, tengo que, a partir del oxígeno estequiométrico y habiendo determinado el aire teórico seco, en función de los datos higronométricos que tengo de la zona donde yo voy a utilizar ese aire para combustionar un combustible determinado, determino cuánto de aire teórico húmedo necesito. Para eso necesito, insisto, el dato del lugar donde yo estoy, porque no todos los aires en distintos puntos geográficos tienen la misma composición en términos de humedad.
Determinado eso, todavía me falta determinar lo que se llama un exceso de aire. Es decir, yo tengo que agregar más moléculas de aire para garantizar que el choque entre la molécula de combustible y la molécula de aire se produzca. Entonces, ese exceso de aire está tabulado y depende de las características del combustible. Mientras más sólido es el combustible, mayor cantidad de exceso de aire necesito. Así que, en ese sentido, fíjense ustedes, acá en esta tabla, por ejemplo, para quemar un fuel oil que tiene un 87,7% de carbono, un 12% de hidrógeno, un 0,2% de azufre y un 0,8% de nitrógeno, que me produce esto, yo tengo que garantizar entre un 15 y un 25% de exceso de aire. Es decir, al aire teórico que yo determino para esta composición de combustible, le tengo que agregar entre un 15 y un 25%. Para el carbón, que es un combustible sólido, estoy entre 20 y 40. Para un gas natural estoy entre el 5 y un 10. Fíjense ustedes que a medida que yo me voy haciendo más pesado con el combustible, necesito tener mayor cantidad de exceso de aire. En el caso de los combustibles celulósicos, también se toma como combustible sólido y el porcentaje de exceso de aire está entre el 20 y el 40%. La eficiencia de la combustión se puede medir desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la oxidación completa del combustible, es decir, cuando yo logro convertir todo el carbono a dióxido de carbono, o desde el punto de vista del máximo aprovechamiento del calor liberado. En ese caso, el rendimiento se mide en términos del poder calorífico inferior menos las pérdidas que pudieran producirse dividido el poder calorífico inferior. Es decir, hay una relación cuantitativa entre cuánto calor aprovecho y cuánto calor quemo. Eso me da la eficiencia, el rendimiento de la combustión. En el caso de las calderas modernas, se habla de rendimiento del 95%, si la caldera está bien aislada, si la caldera tiene adecuadamente diseñado su sistema de intercambio, si los tubos están más o menos limpios. Es decir, hay una serie de condicionantes que condicionan el rendimiento de la combustión. Pero en definitiva, los porcentajes de aprovechamiento en términos del calor liberado hoy son bastante altos. Esto, por ejemplo, es un diagrama de cómo se abastece una caldera que quema carbón, que la verdad cada vez quedan menos, digamos, porque muchas de estas calderas se han ido reconvirtiendo. En lugar de tener todo este sistema que ven ustedes acá, desde la recepción del silo de carbón, el molino, el sistema de transporte, el nuevo molino, el clasificador, el pulverizador, el molino separador y la alimentación, sacan todo esto y le meten quemadores de gas. La caldera sigue teniendo la misma característica, pero mucho más fácil su operación y permite también evitar esto que es el precipitador, que habitualmente está en la cola de la caldera, para evitar que las partículas de carbón salgan al aire. Este es un diagrama típico de disposición de un sistema de combustión de carbón. Si ustedes se fijan, esto es un sistema de quema de biomasa, que está bastante de moda, digamos. O sea, la zona de clasificación, molino, y el abastecimiento, el sistema de parrillas para poder evacuar un poco todas las cenizas, el abastecimiento del aire primario, el abastecimiento del aire secundario y, por supuesto, la caldera para el aprovechamiento del calor generado. Tanto
como este son diagramas que tienen que ver con la quema de combustibles sólidos. La quema de combustibles líquidos es mucho más sencilla porque se elimina toda esta parte de tratamiento del combustible sólido y directamente se colocan los quemadores. Bueno, ahí estos últimos dos cuadritos, el 24 y el 25, para que los lean después, tienen cuáles son los problemas más típicos, digamos, que hay, que se presentan, y cómo se busca la solución, digamos, a ese problema, ¿no? En distintos tipos de calderas, con el uso de distintos tipos de combustibles y todo lo demás. Bueno, hasta acá llegamos. Esto sería combustible de combustión. Esto, si Dios quiere, el miércoles de la próxima semana tendrían el primer práctico. Ya se van a poner en contacto con Gustavo Vázquez para acordar, digamos, el desarrollo de ese trabajo práctico. Bueno, ¿hay alguna consulta, algún comentario? You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. En general, sí, la resolución de problemas que tienen que ver con combustión, cálculos en el caso particular de esto, por ejemplo, algunos cálculos estequiométricos y diseño de ventiladores, digamos, es una materia eminentemente práctica, digamos. You are now unmuted. No, se utiliza ahí, Gustavo tiene ya desarrollado ejercicios desde hace 2 años que utilizan un software, un sistema de simulación que tiene él que, la verdad, tengo que ser franco, yo no lo manejo, digamos, ¿no? Lo maneja él. Así que después cuando lo vean, o ya para el miércoles seguramente les va a dar las indicaciones y la orientación que corresponde. You are now unmuted. You are now muted. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Profe, ahí usted había dicho que los quemadores a leña no se utilizan, pero creo que acá papel no utiliza porque... No, papel no, a lo que quema es el licor, que es el licor recuperado del proceso de digestión del papel. No se quema, acá el único que quema vegetal como tal es el edesma con las calderas que tiene para quemar bagazo. Pero acá no hay en Jujuy nadie que queme ningún tipo de residuo vegetal sólido. En el sur sí, digamos, en el sur hay bastante, digamos. Han habido algunos intentos de desarrollar, digamos, calderas para quemar chips de madera, pero bueno, no han prosperado mucho porque en definitiva el costo de instalación de una caldera de ese tipo es particularmente toda la parte de manipulación, digamos, de lo que es la preparación del combustible es costosa, digamos. Entonces, la tendencia últimamente es hacer una instalación de gas y meter calderas a gas, digamos. Salvo, insisto, como el caso del Edesma, que por la cantidad de bagazo que produce tiene la posibilidad de utilizar grandes volúmenes de bagazo para quemar, entonces, bueno, ya la ecuación cambia totalmente. Ah, porque yo vivo a media cuadra acá de la vía del ferrocarril y luego pasan los vagones de leña para el Río Blanco. Sí, pero esos vagones de leña, ellos los someten a un proceso de chipeado, que es justamente hacer el chip, pero eso después lo meten en el digestor con una solución de sulfito, que es lo que produce el desgranamiento de ese chip, y de ahí sacan la fibra para hacer el papel. Pero después el licor que se recupera de ese proceso, que tiene un alto contenido de orgánico, particularmente de almidones y todo eso,
Eso es lo que mandan después a la caldera de recuperación y se quema en la caldera de recuperación. Pero la caldera de recuperación no funciona solo con el licor, funciona con licor y gas, porque el poder calorífico que tiene el licor no es lo suficientemente alto como para mantener por sí sola la generación de vapor de la caldera. Pero no queman la madera. La madera la procesan en los digestores para producir fibra para hacer papel. Ok, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Si no hay más duda, quedamos entonces en principio. El próximo lunes seguimos con la otra clase, que si mal no recuerdo creo que es generadores de vapor. No, profe, no tengo otra duda. Bueno, listo entonces, un saludo para todos, sigan bien y cuídense, que el bicho anda haciendo estragos. You are now unmuted. Nada de fiestas clandestinas, ¿no? Sí, hay varios, profe. Bueno, igualmente ustedes, que sigan bien, pasen un buen fin de semana. Hasta luego, profe. Cuídense, profe. You Hasta are luego. now muted. Hasta luego.